want to say thank you to the congregation. Quiero darle las gracias a la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Maybe next year when I come, I can speak a little bit more. Tal vez el año que venga pueda hablar un poco de español. But I'm taking a course right now. Estoy tomando un curso de español. I'm not going to try to preach in Spanish, No voy a intentar predicar en español, but I'll do the best I can to maybe greet you a little bit. pero voy a intentar al menos poder saludarlo y hablar un poquito. I think we've got 85, 90 people here today. Creo que tenemos una audiencia ahora mismo como de entre 80 o 90 personas. We've had good attendance all week. Tuvimos una excelente asistencia durante la semana. Perhaps I can come back next year. Tal vez pueda venir el año que viene, tal vez. I always condition that on whether the Lord wants me to come. También siempre pongo eso a las manos de Dios, ¿no? Si Él desea que pueda venir, If He will provide the resources, si Él provee también los recursos, continue to give me good health, I'll plan y to be si here. obviamente Él me continúa dando buena salud, planeo venir el año que viene. There was a preacher who lived in the last century. That sounds like so long ago. Hubo un predicador que vivió en los años 1900. His, he was once asked this question. Y en una ocasión a él le hicieron esta pregunta: Brother Woods, if you could just preach one sermon, just one, si usted pudiera predicar un sermón, solamente uno, what sermon would you preach? ¿qué sermón usted predicaría? And he said, I would preach on the subject of repentance. Y él dijo: yo predicaría sobre el tema del arrepentimiento. I thought about that, Y pensé sobre eso, but if I had just one sermon that I could preach, pero si yo tuviera solamente un sermón que predicar, there may very well be some people in this audience muy probablemente habría personas en esta audiencia who have never heard me speak before que nunca me han escuchado anteriormente and who may never hear me speak again. y que tal vez no me van a escuchar más nunca. So what would I preach on? Así que, ¿qué predicaría I think I'd esta mañana? preach on the church, Yo creo que predicaría sobre la iglesia, because I'm going to assume that everybody here has a desire to go to heaven. porque yo voy a asumir que cada uno de los que estamos presentes quiere ir al cielo. I'm going to assume that if you were shown the truth, that you would submit to the truth. Yo voy a asumir que si usted se le presenta la verdad, usted va a obedecer esa verdad. Now, I may be assuming too much, Tal vez estoy asumiendo demasiado, but I'm going to assume that this morning. pero voy a asumir eso esta mañana. Last week, we talked a little bit about Old Testament prophecies that pointed to the coming of the church. La semana pasada estuvimos hablando sobre ciertas profecías que hablaban sobre el inicio de la iglesia. But here we are 2,025 years later. Pero hoy estamos a 2025 años después de todo eso. And when I walk out of these doors, Y cuando yo salgo de estas puertas, I look at the broad landscape of religion, just broad. puedo ver pues todo el horizonte de las denominaciones. It looks something like this. Y luce algo como esto. If you were to take an umbrella and label across that umbrella Christianity, Si usted, digamos, abre un paraguas y usted pone el nombre allí, most people view Christianity as sort of a broad religion y muchas personas ven el cristianismo como una religión general that encompasses or covers all the various religious groups claiming to be Christian. que abarca a cada uno de los diferentes grupos que dicen ser cristianos. And they are diverse, are they not? Y ellos son diversos, ¿no es así? Catholicism, Catolicismo, the Baptist Church, la Iglesia Bautista, Pentecostal Church. la Iglesia Pentecostal. And I'm not trying to offend anybody by using those terms. Y no estoy tratando de ofender a nadie utilizando esos I'm términos. just using terms that they use. Solo uso términos que ellos utilizan. And if you were to number those
various denominations, they reach into the thousands. Y si usted logra listar todas estas denominaciones, usted va a terminar con miles de In ellas. fact, the latest count in America is we have 15,000 denominations. De hecho, una lista que tengo conocimiento en Estados Unidos, hay alrededor de 15.000 denominaciones distintas. Does that not sound strange? ¿Acaso eso no suena extraño? Especially in view of some of the passages in the New Testament. Especialmente en vista en algunos pasajes del Nuevo Testamento. For example, as Jesus was getting ready to die on the cross, Por ejemplo, cuando Jesús estaba ya listo para morir en la cruz, in what is sometimes called that high priestly prayer in John chapter 4, a lo que vemos en Juan 15, que también se le llama esa última oración sacerdotal de Jesús, that extends all the way into chapter 17. que va hasta el capítulo 17, de Juan 15 al 17. At one point, Jesus prayed these words. Y en una de esas secciones Jesús ora estas palabras. Ask the Father that they may be one. Él le pide a Dios que ellos, sus seguidores, sean uno. Not two. Que sean uno, no dos, no tres, Certainly not 10,000. y ni mucho menos 10.000 o más. And when Jesus died on the cross, Y cuando Jesús murió en la cruz, and the Holy Spirit came upon the apostles, y el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, by divine inspiration, they wrote what we have right here. por inspiración divina escribieron lo que tenemos hoy. And when Paul wrote to the Corinthians, Y cuando Pablo le escribió a los Corintios, in that very first chapter, en ese primer capítulo, he said he was praying that they might all speak the same thing. leemos que quería que obviamente todos hablaran la misma cosa, That they might be united together. que ellos estuvieran unidos, juntos, Same mind, the La- same judgment. la misma mentalidad, el mismo juicio. When he wrote to the Ephesians in Ephesians chapter 4, Cuando escribió también a los Efesios, capítulo 4, there's one body, dice, hay un cuerpo, but the body is the church. pero el cuerpo es la iglesia. Ephesians 1, 22 and 23. Efesios 1, 22 y 23. So if you just use a little bit of common sense, Así que si usted utiliza un poco del sentido común, if there's one body, si hay un the cuerpo body is the church, y el cuerpo es la iglesia, can there possibly be 2, 3, 4, 5? ¿es posible que haya 2, 3, 4 iglesias? I was raised in the Church of Christ. Yo fui criado desde pequeño en la iglesia de Cristo. Some of you may have been raised in the Church of Christ. Tal vez algunos de ustedes también fueron criados en la iglesia de Cristo. That does not mean that I had never questioned what I was taught. Pero eso no significa que yo nunca he cuestionado lo que a mí se me enseñó. I have questioned. Obviamente lo he cuestionado. When I was in high school, I began a journey through the New Testament Cuando yo estaba en el colegio, yo comencé un viaje de estudiar el Nuevo Testamento with this question in my mind. con esta pregunta en mente. Have mom and dad been teaching me the truth about the church? ¿Me habrán enseñado mis padres la verdad sobre la iglesia? And that journey continues to this day. Y ese viaje continúa hasta el día de hoy. And so far, I can answer in the affirmative. Y hasta ahora puedo responder afirmativamente. Yes, they taught me the truth. Sí, sí me enseñaron la verdad. And their faith that they shared with me Y esa fe que ellos compartieron conmigo has become my own personal faith. se ha convertido en mi fe personal. Not based on what they said, No basado en lo que ellos me dijeron, based on what this teaches. sino basado en lo que este Nuevo Testamento enseña. I'm going to try to get 3 points in about 25 minutes. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver 3 puntos en los siguientes 20 minutos. So you're going to have to listen carefully. Así que usted tiene que escuchar cuidadosamente. Pablo's going to have to interpret quickly. Pablo va a traducir rápidamente. Point number 1. En primer lugar, Why am I a member of the Church of Christ? ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Number 1, because of its origin. Número 1, por su origen. Its origin. The church started in 33 AD, La iglesia inició en el año 33, approximately. aproximadamente. And you have a record of the beginning of the church in Acts chapter 2. Y usted tiene el registro de ese nacimiento en Hechos capítulo 12. Every record or reference to the church
before Acts chapter 2 todo registro sobre la iglesia antes de Hechos 2 speaks of it in the future. habla de la iglesia en futuro. That's why we spent time in the prophets. Por eso pasamos un tiempo con los profetas el domingo pasado. And every reference in the Bible after Acts chapter 2 Y cada referencia sobre la iglesia después de Hechos 2 speaks of it in the present tense. habla de la iglesia en tiempo presente. So it is in Acts chapter 2 Así que es en Hechos 2 that the church had its very beginning. que la iglesia tuvo su inicio. And oh, what a momentous occasion Hoy, qué maravilloso momento fue. for the apostles as they watched Jesus go into heaven. Porque luego de que los apóstoles vieron a Jesús ascender a los cielos, They were thinking, well, maybe the Jewish kingdom is going to come back. Maybe it's going to come back. tal vez estaban pensando, bueno, ¿será que Jesús va a regresar seguramente pronto? They were worldly minded. They were worldly minded. En ese momento eran bastante terrenales los They apóstoles. envisioned an earthly kingdom. Estaban tal vez pensando en un reino terrenal. But throughout Jesus' ministry, Pero a través de su ministerio terrenal, he emphasized the spiritual over the physical. Jesús enfatizó lo espiritual por encima de lo terrenal. And even as Jesus stood before Pilate, E incluso cuando estuvo enfrente de Pilato, and Pilate said, "Are you the king of the Jews?" y Pilato le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Remember how Jesus ¿Te answered? recuerda cómo Jesús respondió? My kingdom is not of this world. Mi reino no es de este mundo. It's not organized by a human organization. No está organizada de acuerdo a estándares humanos. It doesn't put the emphasis on physical things. No pone énfasis en las cosas físicas. It's not of this world. No es de este mundo. And so when I get to Acts chapter 2, Así que cuando llegamos a Hechos 2, Peter preaches the resurrected Christ. Pedro predica el Jesucristo resucitado. And by divine inspiration, Y por inspiración divina, he sets forth the beginning terms of the Lord's church. él coloca los inicios de la iglesia del Señor. And one of the things that he preached was the horrible nature of sin Y una de las cosas que predicó Pedro fue la horrible naturaleza del pecado that put Jesus on the cross. que puso a Jesús en la cruz. By the hands of wicked men, he says, Por medio de manos impías, dijo, lawless men, de hombres inicuos. you took the Son of God Ustedes tomaron al Hijo de Dios and crucified him. y lo crucificaron. Well, they were pricked in the hearts. Y ellos fueron compungidos de corazón. And in about verse 36, here's what the multitude asked. Y aquí en el versículo 36 ellos preguntan, What do we need to do? ¿qué debemos hacer? We repent of what we've done. What do we need to do? ¿Qué debemos hacer? And Peter said, repent and be baptized. Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese. And on that day, there were 3,000 who were baptized. Y aquel día se bautizaron alrededor de 3,000 personas. And the scripture says toward the last of that chapter, Y la escritura dice a lo último de ese capítulo, the Lord added to the church those that were saved. el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. You ever heard this terminology, join the church of your church? ¿Usted ha escuchado esa terminología de unirse a una iglesia? Well, we're going to talk about the terms of entrance in just a minute. Vamos a hablar sobre estos términos dentro de un momento. But history tells us that Christianity began in 33 AD. The Pero la church. historia nos dice que la iglesia inició en el año 33. Now, you pick any religious group you want to pick. Ahora, elija cualquier grupo religioso actual. And in 99.9% of the cases, you can determine exactly when that religious group. Y en el 99.99% de las veces usted puede determinar dónde y cuándo inició ese movimiento. The vast majority of the denominations La mayoría de las denominaciones began in somewhere around 1517, 1518 or later. surgieron en los años 1500 o 1600. Look, if I want to go back and be a member of this church, Si yo quiero regresar a la Biblia y quiero ser parte de la iglesia del Señor, I don't want to become a member of a church that started after Jesus established his church. yo no quiero ser parte de una iglesia a la cual Jesús no fundó. It's what we call a latecomer. It's a latecomer. Obviamente, toda iglesia que haya o grupo religioso que haya sido fundado después del 33 If it's a latecomer, es simplemente un grupo tardío. that means it originated in the minds of Y si es un grupo tardío a la original, simplemente es una iglesia originada por la mente humana. Let me give you a second point. Déjeme darle un segundo punto.
That's the origin of the church. Ya vimos el origen de la iglesia. Time just doesn't allow us to look at the history of how all that unfolded. El tiempo no nos permite hablar mucho de historia, But I do know the Lord's church started in 33. pero sabemos que la iglesia comenzó en el 33, Hechos 2. Here's a second unique feature about the churches. Veamos una segunda característica distintiva de la iglesia. That is the terminology that we use. Es la terminología que utilizamos. In Colossians 3 and verse 16, En Colosenses 3:16, the Apostle Paul said, whatever you do, whatever, el apóstol Pablo dice, lo que sea que usted haga, in word or in deed, ya sea en obra o en palabra, you do it in the name of Christ, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17, by his authority. es decir, por su autoridad. So when I talk about Christianity, Así que cuando hablamos del cristianismo or I talk about the church, o hablamos de la iglesia, I want to use terms that were used in the Bible. voy a utilizar términos utilizados en la Biblia. There is something in the name. Hay algo obviamente en el nombre. Years ago, I was doing mission work in Ukraine. Años atrás estaba haciendo misiones a Ucrania. We had an opportunity to meet with missionaries from Australia and some kind of a denomination. Y tuvimos la oportunidad de reunirnos y conversar con ciertos líderes de una denominación de Australia. They spoke English. Ellos hablaban inglés, It was the Australian drawl. pero obviamente era un acento australiano. But we had a pleasant conversation. Pero tuvimos una muy buena conversación con ellos. They wanted to join forces with those of us from America. Básicamente ellos querían unir fuerzas con nosotros de Estados Unidos. I couldn't do that. They were teaching error. Pero obviamente no podíamos hacer eso, ellos estaban enseñando el error. I said, my friend, there's no way that we can join hands with Yo error. les dije, no hay manera que nosotros podamos unir nuestras manos. He said, well, what do we teach that's erroneous? Entonces ellos dijeron, pero ¿qué es lo que estamos enseñando que es errado? I said, the very name that you use. Por ejemplo, le decía yo, es el mismo nombre que ustedes utilizan. It's not even in here. No está ni siquiera en la Biblia. And he said, well, of course, there's nothing in the name. Entonces ellos dijeron, pero ¿qué tiene que ver el nombre? No hay nada en un The nombre. name's not important. El nombre no es importante. Well, one of the gentlemen, his name was George, El nombre de este caballero era Jorge and the other one was named John. y el otro era Juan. Now, follow me on this. Ahora, entienda esto. I turned to John. I looked right in his face, Yo vi a Juan y a su cara y le dije, and I said, George, yo le dije, Jorge, I said, I want us to look at the scripture. veamos la escritura. And he said, Y él dijo, my name's not George. mi that's nombre no George." es Jorge, él es Jorge. I said, okay, George. Ok, Whatever. Jorge, lo que sea, lo que sea. And I said, George, would you turn to Acts chapter? Y le dije, Jorge, usted podía ir a Hechos capítulo 2. He started getting frustrated. Y él se empezó a molestar, frustrar. My name is not Y George. él dice, mi nombre no es Jorge. I said, I'm John. Le dije, soy Juan. I said, okay, well, whatever. Y le dije, ok, lo que sea, no importa. It's not important. No es importante. And after doing that about 5 times, Y después que hice eso como por quinta calling him vez, George, llamándolo Jorge, he got so angry at me. él se puso tan bravo conmigo. And finally I said, Y finalmente John, le dije, why Juan, do you get so upset for me? ¿por qué usted se puso tan molesto cuando yo le estaba ya hablando But you Jorge? don't get upset for calling the Lord's church. Y usted no se molestó cuando usted empiezan a llamar a la iglesia de otra manera. The conversation. Y ahí terminó la conversación. And they went their separate ways. Y ellos siguieron su camino. I want you to think about some of the terms that are used to describe Bible themes. Quiero que veamos términos que demuestran temas bíblicos. The church itself. Por ejemplo, la iglesia misma. It's called the Church of Christ. En el Nuevo Testamento vemos que es llamada la iglesia de Cristo. 16, verse 16. Romanos 16, 16. It's called the Church of God. También es llamada la iglesia de Dios. It's called the body of Christ.
Es llamada también el cuerpo de It's called Cristo. the church of the firstborn, referring to Christ. Es llamada también la iglesia del primogénito, refiriéndose a Cristo. Every instance, the church, the term used to describe the church gives glory to God. Pero en cada instancia el nombre de la iglesia en el Nuevo Testamento le da gloria a Dios, Not man. no al hombre. Think about what we are called. Pensemos en cómo nosotros somos llamados. There are different terms that are used to describe the child of God. También hay diferentes términos utilizados para describir al Hijo de Dios. You see, the terms they have a certain relationship. Así que lo que vemos es que los términos tienen cierto aspecto de relación. We're called saints. Por ejemplo, somos llamados santos. That's curious. Y eso es curioso. I don't have to wait till I die to become a saint. No tengo que esperar hasta morir para convertirme en un santo. In fact, I'm going to suggest to you that if you die without being a saint, you will never be a saint. Es más, yo le voy a decir a usted que si usted no es santo en esta vida, Paul wrote no va a ir al cielo. Paul wrote letters to the saints at certain cities. Pablo escribió cartas a los santos de ciertas ciudades. And the word saint describes a relationship to the world. El término santo describe la relación del Hijo de Dios con el mundo. It's a word that means holy or sanctified. Es una palabra que significa separado. What about the word brother or sister? ¿Y qué hay del término hermano o hermana? That's a scriptural term. Eso es otro término bíblico. If somebody were to say, what are you religious to? Y si alguien le dice, ¿pero qué es usted religiosamente hablando? And I were to say, well, I'm a brother. Pues bueno, yo puedo responder, bueno, yo soy un hermano. Brother to who? ¿Hermano de quién? You see, it doesn't define my relationship to the Lord. Eso no define mi relación con Dios. There are multitudes of religious organizations. Hay múltiples organizaciones religiosas They call themselves brothers. que se hacen llamar hermanos y hermanas. What about the word disciple? ¿Qué hay del término discípulo? The saints are called disciples. Los santos también son llamados But discípulos. the word disciple means somebody who's learning or studying. Pero el término discípulo significa alguien que está aprendiendo. I don't know if this works in Spanish, but in English, disciple and discipline sound very much alike. En inglés, la palabra discípulo y disciplina son bastante similares. Here's the point. A disciple is somebody who disciplines himself. Entonces, en otras palabras, el discípulo es alguien que se disciplina a sí mismo Submit to the will of God. y se somete a la voluntad del Señor. But the one term that stands out in the Bible Pero el término, obviamente, que sobresalta por encima de todos is the word Christian. es el término cristiano. And the disciples were called Christians first in Antioch. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. There are some people who say, yeah, the enemies of the church called them disciples. They wanted to ridicule. Hay enemigos que se hacen llamar discípulos. No, that passage in Acts chapter 11, Ahora, este pasaje en Hechos I think 11 it was a divinely inspired term given to the disciples. encontramos ahí un nombre inspirado por Dios, asignado a los hijos de Dios. Why did God wait until then to call them first, the first time? ¿Por qué será que Dios esperó hasta Hechos 11 para llamarlos por primera vez cristianos? Why did He call them Christians right on the day of Pentecost? ¿Por qué será que no los llamó cristianos justamente después de Pentecostés? Hechos 2. Here's the reason. Y aquí está la razón del por qué. Because the Gentiles, the door was not open for the Gentiles till you get to Acts chapter 10. Porque el Evangelio todavía no había llegado a los gentiles hasta Hechos capítulo 10. And then the first part of chapter 11 Y la primera parte del capítulo 11 de Hechos is Peter's defense of taking the gospel to the es Gentiles. la defensa de Pedro al haber llevado el Evangelio a los gentiles. And when Peter explains that to the apostles, Y cuando Pedro explica esto a los demás, now they understand. luego entonces los apóstoles entendieron. God intended for Jews and Gentiles. Dios tenía la intención que tanto judíos como gentiles recibieran el Evangelio. The doors are thrown open for all men to
come into the church. Así que las puertas estaban abiertas para que todos pudieran venir a la iglesia del Señor. Now they're called Christians. Y a partir de entonces, de Hechos 11, son llamados todos Peter, cristianos. writing several years later, Luego Pedro, escribiendo muchos años después, 1 Peter chapter 4 and verse 16. en Primera de Pedro 4, He said, if 16. any man suffers as a thief, Si cualquier hombre dice sufre como ladrón, you deserve that. y usted merece eso. But if any man suffers as a Christian, Pero si alguno, dice Pedro, padece como cristiano, do not be ashamed, no se avergüence, but let him glorify God sino que glorifique a Dios por ello, in this name. en este nombre, cristiano. If somebody were to ask the average person out there on the street, Si alguien le preguntara a cualquier persona allá afuera, what are you religious? ¿qué es usted religiosamente hablando? You know how most people would answer? ¿Usted sabe cómo la mayoría de las personas responderían? Something like this. Algo como esto. And again, I'm not ridiculing you. I'm not trying to ridicule Y you. nuevamente, mi intención no es ridiculizar a nadie. I'm trying to make a point. Estoy tratando de que veamos el punto bíblico. What are you religious? Digamos, le preguntamos a la persona, ¿qué es usted religiosamente hablando? I'm a Baptist. Bueno, la persona diría, yo soy un bautista. I'm a Methodist. Otro diría, yo soy metodista. Pentecostal. Otro diría, yo soy pentecostal. Otro diría, yo soy católico. Whatever term you want to use, that's Cualquier término que se le ocurra a la persona. how they would respond. Pero esa es la manera en que ellos responderían. If somebody asks you what you are religious, Pero si alguien le pregunta a usted qué es religiosamente, I beg of you, yo le ruego, don't say I'm a Church of Christ. no diga que usted es una iglesia de Cristo. That's not what we glorify God in. I'm a Church of Christ. Eso no es la manera en que glorificamos a This is Dios. a Church of Christ preacher. Este es un predicador de la iglesia de Cristo. The Bible calls him a gospel preacher. La Biblia lo llama un predicador del I'm evangelio. a Christian. That's it. Y la respuesta es, yo soy un cristiano y nada más. Somebody says, well, what kind of a Christian are you? Pero la persona dice, pero ¿qué tipo de cristiano es usted? I say, would you find that in the Scripture? Yo le diría, ¿usted encuentra algún término adicional en el Nuevo Testamento This kind of a Christian or that kind que of dirían, bueno, este es un tipo de cristiano, este otro tipo de cristiano? I know of one occasion where that happened. Yo conozco en una ocasión cuando eso ocurrió, When Paul wrote to the Corinthians. cuando Pablo le habló a los corintios. Some of you say, I'm of Paul, Algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. or I'm of Apollos, Otros decían, yo soy de Apolos. or I'm of Cephas. Y los otros decían, yo soy de Cefas. Paul was saying those are human things. Estaban utilizando términos humanos. So you see, when the people say, what is it about the Church of Christ that makes it so unique? Así que cuando las personas dicen, ¿qué es lo que hace tan diferente la iglesia de Cristo? Terminology. Es la terminología. It's all biblical. Es toda bíblica. Okay, here's the third point, very quick. Así que veamos el tercer punto rápidamente. I'm a member of the Church of Christ because of the terms of entrance into that church. ¿Sí, para qué? Terms of entrance. How do I get into that church? Soy miembro de la iglesia de Cristo también al comprender cómo puedo ser miembro de la iglesia verdadera. And I go back to Acts 2. Y tenemos que regresar a Hechos 2. When those people obeyed the gospel, Cuando esas personas obedecieron el evangelio, they didn't join anything. ellos no se unieron a nadie. They were added to this church that I read about in the New Testament. Ellos fueron añadidos a la iglesia de la cual leemos en el Nuevo Testamento. The terms of entrance are so clear and so precise. Y los términos utilizados aquí son tan precisos, tan claros, It amazes me that men can mix it up. que me sorprende, honestamente me sorprende cómo muchos hombres simplemente enredan todo. Most people say you have to believe, and that's scripture. Muchas personas religiosas dicen, bueno, usted tiene que creer. You have to repent, Luke 13:3. Otros dicen también, hay que arrepentirse, Lucas 13:3. You have to acknowledge Jesus as Lord and Savior. Usted debe reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Generally speaking, the religious world they don't disagree with that. Y en general, el mundo religioso no está en desacuerdo con estas cosas. They'll even go so far as to say you have to be baptized at some time. Y luego dicen, incluso usted también es importante que usted se llegue a bautizar. You know where the error
Pero usted sabe dónde está realmente el error. Error is at what point do they come out of being lost into a saved state? El error es lo que ellos enseñan en cuándo es el punto de salvación. And the Bible clearly teaches Y la Biblia claramente enseña that it is at the point when I'm immersed in water. que la salvación se encuentra en el punto del bautismo. I know there are people who disagree with that. Y sabemos que muchas personas están en desacuerdo con eso So que enseña la Biblia. I'm going to close with a very simple illustration. Así que voy a cerrar con una simple ilustración. And I'm going to hope that this translates into Spanish. Y espero que esto pueda entenderse en español. In Mark 16, in verse 16, En Marcos 16:16, the scripture reads, "He that believeth and is baptized shall be saved." la Escritura dice que creyere y fuera bautizado será salvo. I'm going to take all those words and I'm going to mix them up. I'm going to put them in a hat and shake them up. Vamos a agarrar esas palabras y las vamos a considerar. And I'm going to take the words out and I'm going to form some sentences. Y digamos que voy a agarrar todas esas palabras en una urna y las voy a sacar una a una para hacer una oración. Here's the first sentence. Y esta es la primera oración. He that believeth and is saved Aquel que cree y es salvo shall be baptized. será bautizado. Vast majority of denominations teach that. ¿Sabía usted que eso es lo que enseñan la mayoría de las denominaciones? Aquel que And cree is saved, y es salvado, sometime down the road be baptized. algún tiempo más adelante en el camino puede bautizarse. The words come right out of Mark 16. Y las palabras salen de Marcos 16, pero al revés. Put them back in the hat and scramble them up again. Ahora, vamos a ponerlas de nuevo en la urna. Let's form this sentence. Vamos a formar otra oración. He that is baptized and is saved Aquel que es bautizado y es salvo shall believe. va a creer. That represents infant baptism. Eso es lo que representa el bautismo de infantes. You got to be baptized for original sin. Usted debe ser bautizado por el supuesto pecado original. Even though you don't know how to believe, Usted es salvado supuestamente, aunque usted no sabe qué creer o cómo creer. mom and dad Es un will teach you how to infante believe. y luego más adelante en el camino le van a enseñar. Let's put the words back in the hat. Ok, metamos esas palabras de nuevo. Marcos 16, en una urna. Let's form this sentence. Y vamos a formar esta otra oración. He that believeth Aquel que cree and is baptized y es bautizado shall be saved. será salvo. That's the very words of Jesus. Esas son las palabras de Jesús. Now there's no way you can believe all three of those sentences. It's not possible. No es posible creer esas tres diferentes oraciones. The question is, which one are you going to believe and practice? La pregunta es, ¿cuál de esas tres oraciones usted va a creer y practicar? I'm going to follow the words of Jesus. Yo voy a seguir las palabras de Jesús. Thus, if I'm baptized in Christ, Así que si soy bautizado en Cristo, I'm added to that church soy agregado a esa iglesia that uses biblical terminology que usa términos bíblicos and was started in 33 y AD. que inició, se originó en el año 33 después de Jesús. Now you know Ahora usted sabe why I'm a member of the church. por qué soy un miembro de la iglesia de Cristo. I hope you'll study that. Espero que usted se quede en la iglesia de Cristo. Again, thank you for your attention, Y nuevamente muchas gracias por su atención your wonderful hospitality. y su maravillosa hospitalidad durante esta semana. Amen.